Buenas tardes, hermanos. Estamos en el miércoles 28 de febrero y me toca hoy día hacer la reflexión de esta semana. Vamos a orar antes de partir. Señor, te pedimos por todos los que estamos aquí, por todos los que están en sus casas, que no pudieron venir, que están escuchando esta reflexión o que la van a escuchar estos días, para que tú les des salud, les des paz, les des armonía en sus hogares, Señor. Te pedimos que nos des concentración para escuchar tu palabra y para no solamente escucharla, sino que hacer de acuerdo a lo que tú nos dices. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿han escuchado un término más papista que el Papa? Bueno, cuando hoy día me llamaron porque tenía que hacer esta reflexión, se me vino a la mente este término y ya van a ver por qué. Hoy día vamos a hablar de la misericordia. ¿Y qué es lo que es la misericordia? La misericordia, primero vamos a decir que es una virtud a la que muchos aspiramos. A veces nos cuesta tener misericordia y le pedimos a Dios, pero a veces caemos también en la trampa de querer ser más misericordiosos que Dios mismo. Este deseo, aunque puede ser noble, ¿no es cierto?, nos puede llevar por caminos equivocados si no entendemos lo que es la plenitud de la misericordia divina. En Mateo 5:7, si quieren, lo buscan ahí en su teléfono, en su Biblia, Mateo 5:7, Jesús nos enseña en el Sermón del Monte: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, este versículo nos dice que la misericordia es importante porque al practicarla nosotros vamos a recibir reciprocidad de parte de Dios. Si yo soy misericordioso, Dios va a ser misericordioso conmigo. A veces, sin embargo, caemos en la trampa de querer dictar nosotros los términos de la misericordia. O sea, nosotros la definimos con mirada humana y nos olvidamos que Dios es el que la tiene que definir. En su sabiduría infinita, Él ya la tiene definida y Él es el que tiene muchas veces, o siempre, más bien dicho, el entendimiento completo del panorama y las circunstancias individuales de cada persona. Cuando caemos en esta trampa, podemos equipararlo a lo que hoy día se conoce mucho como buenismo. Hay gente que dice: no, es que yo no quiero que nadie sufra, y Dios quiere solamente cosas buenas para nosotros, Dios quiere que tengamos dinero, Dios quiere que tengamos salud, Dios quiere darnos todo lo que pedimos, Dios es bueno y al final todos nos vamos a salvar porque Dios es bueno. Y sabemos, ¿no es cierto?, los cristianos, que no es eso lo que dice la palabra. Ahora, si vamos a Isaías 55, 8, 9, hay una revelación de la sabiduría divina que nos dice que lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, Jehová nos está diciendo: oye, yo soy el que sabe todo, tú sabes un poquito nomás. Pero a veces, al querer ser más misericordiosos que Dios, incluso en nuestras oraciones limitamos lo que queremos pedirle a Dios, o en nuestra mente limitamos la comprensión de Dios y estamos ignorando que sus caminos superan a nuestros entendimientos humanos. Hermanos, solo volviendo a la base de nuestra fe, vamos a reconocer la misericordia divina de Dios. Efesios 2, 4 y 5, Efesios 2, 4 y 5, nos dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor
con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Aquí se revela, ¿no es cierto?, la riqueza de la misericordia de Dios, que va más allá de nuestra comprensión. Al reconocer y aceptar esta verdad, podemos cultivar una misericordia más alineada a la voluntad divina, reconociendo siempre, ¿no es cierto?, que su misericordia es perfecta, que su misericordia es completa. Nosotros, al querer a veces ser más misericordiosos que Dios, entre comillas, lo coloco, no entendemos, o peor que eso, nos rebelamos ante el sufrimiento humano, ¿no? Sobre todo si, por ejemplo, es un ser querido, si es un familiar, si es un hermano de iglesia, y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que ocurran cosas malas? De ahí tenemos que tener cuidado, hermano, porque a veces, por querer tanto hacer el bien, por querer tanto que las cosas salgan bien, a veces hacemos el mal. Y ahí vienen tantas cosas que el diablo nos mete en la cabeza a veces. Las mentiras piadosas. Mentimos, no, para que alguien no sufra, mejor una mentira piadosa. Propiciamos a veces abortos, para que niños tan jóvenes no echen a perder su vida, su carrera, como son muy jóvenes. A veces propiciamos la eutanasia, para que un familiar deje de sufrir, está tan viejo, está sufriendo tanto. O incluso hay personas que propician su propio suicidio, porque se consideran malos, o dicen, yo no sirvo en este mundo. Cuidado, hermano, que a veces por querer hacer tanto el bien, podemos estar haciendo el mal. Y nos olvidamos que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Y esos propósitos tienen fecha de inicio y fecha de término. Pero esa fecha las pone Dios. Nosotros no tenemos ningún pito que tocar ahí. Y una de las situaciones que pasamos siempre va a tener un propósito. Cada una de las situaciones. Pero ese propósito generalmente no lo conocemos. No lo conocemos nosotros, pero Dios sí lo conoce. Y Dios sí tiene siempre el control. Ahora, analicemos 3 aspectos por los cuales Dios permitiría a veces que nos pasen cosas que de nuestra perspectiva son malas. Lo primero, el libre albedrío. Dios nos creó con la capacidad de tomar decisiones. Y esas decisiones a veces son buenas y a veces esas decisiones son malas. Hay casos de violencia, injusticia o sufrimiento que los causan acciones humanas. Pero la libertad de elección que nos da Dios es fundamental. Dios permite que las personas, permite que nosotros tomemos decisiones, incluso si estas decisiones tienen consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque Dios respeta su palabra, respeta la libertad que Él mismo nos ha otorgado. El segundo motivo por el cual Dios permite cosas malas es porque a veces la adversidad trae crecimiento. Y Dios permite que a veces ocurran cosas malas para que alguien tenga crecimiento espiritual, para que pueda desarrollar su carácter, para que pueda estar más cerca de Él. En momentos de adversidad, las personas a menudo, sobre todo nosotros los cristianos, ¿no es cierto?, encontramos fuerza, encontramos compasión y solidaridad en Cristo. Y ese sufrimiento que sentimos a veces es una oportunidad para aprender, para madurar y para acercarnos más a Dios, para que Dios nos dé consuelo y comprensión. Hay personas, ¿no es cierto?, que a veces tienen todo en el mundo, pero por tenerlo todo en el mundo, se mantienen alejados de Dios. Y por último, ¿por qué Dios permite el mal en el mundo? Por los misterios de Dios. Hay cosas que solo Dios sabe. Hay una canción que dice, hay cosas que
yo no comprendo. Ustedes la cantan mejor que yo, pero dice la verdad, ¿no es cierto? Solo Dios sabe. ¿Pero qué nos pide Dios? Nos pide fe y nos pide confianza en Él. Confianza en que Dios, en su soberanía, en su amor, siempre tiene un propósito más allá de nuestra comprensión limitada. Confianza en que siempre Dios cumple sus promesas. Y Él nos prometió estar con Él en su reino a todos los que queremos en Él y los que le obedecemos. ¿Qué más hermoso que eso? El Señor nos amó primero, tuvo la mayor muestra de misericordia de la historia. Él tuvo misericordia de la miseria donde estábamos nosotros y nos mandó a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, para que tengamos vida eterna. El Señor nos amó primero, el Señor nos ama y hermanos, su amor es por siempre. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Señor, cuando estemos contigo, te pedimos misericordia, porque sabemos que por justicia nada logramos. Recordamos hoy día, Señor, a ese ladrón que estaba contigo en la cruz. La inteligencia de ese ladrón. No te dijo, no quiero sufrir, no te dijo, bájame la cruz. No, no te dijo eso, Señor. Te dijo, llévame contigo en tu reino. Acéptame en tu reino. Qué inteligencia tenía ese ladrón, Señor. Danos sabiduría, danos la capacidad de poder hacer lo que tú nos pides. Y cuando no nos encontremos capaces, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Porque solo tú puedes ayudarnos a seguirte como tú quieres, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.